Tengan todos y todas muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor. Buenos días. Voy a dar inicio a la conversación de este día siempre sobre el tema de los títulos valores. En la sesión precedente comentamos unos aspectos que nos permitieron ir identificando que los títulos valores tienen una forma de presentarse al tráfico y al uso en el comercio que los hace distintos a cualquier otro documento que contenga derechos. Porque los documentos, aparte de ser tan necesarios como lo hemos venido indicando en el artículo 623, van determinando que comprenden una relación patrimonial, porque los sujetos son sustituibles, porque el título valor es resoluble o es posible determinar su valor económico. Eso nos permitió tener un panorama un poco más extenso respecto a la valoración que hemos venido haciendo sobre los títulos valores. Ahora me voy a ocupar de seguirle dando continuidad a los comentarios genéricos sobre el tema, pero vamos a ir puntualizando sobre ciertas características reconocidas de esa manera como características en el terreno teórico, en el terreno científico o en la doctrina sobre el derecho cambiario. Pero comencemos por advertir que los títulos valores cumplen una doble función. Probablemente con lo que ahora estoy diciendo y lo que hemos tenido oportunidad de comentar en las sesiones anteriores, esto resulte más sencillo de explicar. Perdón. Decía entonces que hay dos funciones importantes que cumplen los títulos valores. La primera de ellas es una función legitimadora y la segunda es una función instrumental. Sobre todo esta última, la instrumental, es una de las características, no características, sino es un aspecto de los títulos valores que ya habíamos indicado desde el inicio, pero que ahora lo vamos a hacer con mucha más concreción. ¿Por qué los títulos valores cumplen una función legitimadora? Pues porque el documento se encarga de identificar los extremos subjetivos, es decir, cuáles son los sujetos o quiénes son los sujetos que mantienen esa relación patrimonial por virtud del título valor. Y es que resulta importante tener claro quiénes son estos sujetos, porque el mismo título valor se va a encargar de permitirnos identificar quién es la persona que tiene derecho a exigir que se atienda la obligación contenida en el título valor y quién es el sujeto que está obligado a darle cumplimiento a esa obligación. No tenemos por qué buscar en otro lado a esos sujetos, porque el propio título valor se va a convertir en el medio idóneo para facilitar la consideración de quién es la persona que puede demandar y quién es la persona que puede ser demandada. ¿Quién es la persona que puede exigir el cumplimiento de la obligación? ¿Cómo quién es la persona que debe atender esa obligación desprendida del título valor? Entonces, por eso es que se indica que el título valor cumple esa función legitimadora. Ustedes observan en esta transparencia, en esta diapositiva, que aparece ilustrada una demanda. En el fondo, en el primer extremo donde dice función legitimadora, aparece en el fondo una demanda. Entendemos que ya se presentó el título, entendemos que el acreedor
ya le mostró, y digo acreedor porque en las explicaciones previas ya hemos identificado que el acreedor puede ser la persona a la que se libró el título, pero puede ser igualmente la persona que ha recibido debidamente endosado ese título. De manera que el que puede cobrar no será el mismo al que se le entregó el título valor debidamente firmado o con quien se asumió la obligación inicialmente. Puede ser una persona que ha recibido el título valor debidamente endosado en el tráfico en el que el título valor ha venido experimentando su desenvolvimiento. Bueno, observa usted que en el fondo hay una demanda. Esto supone que el acreedor le presentó el título, como debió hacerlo, a ese deudor y que el deudor no atendió el pago. De modo tal que después de haberle presentado el título valor, hay que demostrar que se llevó a cabo efectivamente ese acto de la presentación, porque el juez no lo sabe, de manera que hay que hacer un acto adicional a la presentación. Como él no pagó, como él no atendió el título, entonces hay que protestarlo. Y ustedes en adelante van a ir escuchando este concepto del protesto, que nos va a permitir documentar y acreditar que el documento título valor fue presentado en tiempo, pero no fue pagado. Y que el acreedor no ha consentido en esa actitud o esa conducta del deudor, que no obstante haberse obligado a pagar el título, ahora no quiere atenderlo. Pues bien, decía que el título ya le fue presentado a ese deudor cambiario, como no lo pagó, ya fue protestado. Adelanto igualmente que el acto del protesto puede dispensarse si al título valor se le coloca la razón sin protesto. En ese caso no habría necesidad de protestarlo. Pero como no es ahora el tema no es el de los actos cambiarios, pues digamos que el título fue presentado, luego fue protestado y se elaboró la demanda, la que usted tiene ahí. Dice que una persona viene a demandar y que presenta el título valor, artículo 648, inciso final. Con la demanda debe presentarse el título, dice ese artículo, de modo que en la demanda está indicando esta persona que viene a presentarla y que viene mostrándose, ya sea como el propio acreedor que esté exigiendo el pago del título, que tiene que hacerlo a través de un abogado, indicando que está agregando el título. Si lo que queremos identificar es lo que inicialmente en esta sesión nos ha convocado, que es la legitimación, el título valor se va a encargar de determinarle al juez quién tiene derecho a cobrar y contra quién se puede cobrar el título valor. Por eso es que resulta necesario presentar el título. Igualmente porque el artículo 629 del Código de Comercio indica que el título tiene que ser presentado para ser cobrado. Pero bien, lo que nos interesa aquí es desde el punto de vista judicial legitimar a la parte actora y legitimar al deudor, por supuesto, y eso lo va a conseguir el título valor. En el segundo escenario aparece el concepto de instrumentalidad. Otra función importante derivada del título valor es la de constituir un instrumento que permite que se vayan documentando todos los actos y todos los comportamientos que van a tener impacto jurídico en la relación cambiaria. Y por supuesto,
en el propio documento, porque recordemos que estamos en presencia de la teoría de los bienes muebles y ese documento se desenvuelve como cualquier otro bien mueble. Lo único es que sabiendo que él va portando en sí mismo, que él va representando en sí mismo un derecho y que ese derecho va a poder ser exigido a través de la presentación de ese documento. Pues ese documento tiene que ir identificando y reflejando una especie de resumen histórico de todo lo que ha ocurrido respecto a ese documento y como consecuencia respecto al derecho que en él está comprendido. El artículo 659 y el artículo 662 serían las disposiciones legales que nos acompañarían en esta indicación de instrumentalidad que cumplen como función los títulos de valores. ¿Y por qué son instrumentos? Pues porque esto ya lo había anticipado. El mismo documento permite que se vaya indicando qué es lo que ha sucedido con él. Si lo que ha ocurrido es que se transfirió el título, entonces hay que documentarlo. ¿Cómo lo documentamos? ¿Será necesario ir donde un notario? ¿Será necesario hacer una escritura pública en la que diga que se transfirió? No es necesario. ¿Por qué? Porque el propio título se encarga de facilitar la documentación o la representación de la circunstancia o del hecho que ha permitido que el título haya sido transferido por el simple endoso, el mismo documento. Y si no hay espacios para el endoso, entonces agregamos una hoja adicional. Y de esto ya habíamos hablado, artículo 662. Esto quiere decir que si no aparece identificado que alguien adquirió el título valor por vía de endoso, entonces muy probablemente el título fue transferido, pero no por endoso, sino por una cesión de crédito, que este es otro tema importante. Como el título valor no solo puede ser transferido por endoso, debido a que el endoso se presenta cuando el título valor aún no ha vencido, cuando la exigencia del propio documento o la fecha de la exigencia del documento no ha llegado, puede ser que se transfiera también después de haberse vencido, en cuyo caso aplica la cesión de crédito y ya no tendríamos por qué documentar esa transferencia en el propio instrumento. Tendría que venir acompañada de un documento que diga que se ha cedido el crédito. Lo que quiero ahora explicar es que si buscamos en el propio título la causa o el motivo que originó la transferencia del documento, tendríamos que encontrarnos con el endoso. Y cualquier cadena de endosos permitiría llegar a identificar a quién es el último acreedor por la cadena de endosos, con lo cual estaríamos legitimando al sujeto. Pero es que resulta relevante destacar entonces que el papel o el trozo de papel que se ha convertido en título valor es instrumento para ir documentando lo que sucede con ese documento y con el derecho contenido en él. Probablemente ahora solo nos hemos referido a la transferencia, al endoso, que ese endoso debe constar en el título valor. Y en reiteradas veces ya he dicho que la persona no puede llegar al banco diciéndole a la señora, vengo a cobrar un cheque que no traigo. Ah, bueno, sí traigo el cheque, pero es que fíjese que está a nombre de otra persona. Pero si está a nombre de otra persona, tiene que comprobar que esa persona se lo transfirió y el mismo título se lo habría permitido, colocándole la firma. Y le dice la cajera, mire, pero es que fíjese que yo observo que aquí el cheque dice Juan y usted se llama Pedro. Ah, sí, es cierto, es que fíjese que me lo dio Juan.
Claro, pero no está debidamente endosado. ¿Qué es lo que le hace falta? La firma de Juan. Luego la pregunta es, ¿es que existió voluntad de transferírselo? Sí, probablemente, y por eso lo tiene ahora el señor que está presentándose al banco, pero no se instrumentalizó la transferencia del derecho o del título a través de el endoso. De modo que en ese caso el cheque no puede ser pagado sino hasta que regrese la persona con el mismo cheque, pero ahora debidamente endosado. Es decir, comprobando que el título le fue transferido, permitiendo que se identifique que el documento sirvió de instrumento para hacerle la transferencia del derecho. No solo la transferencia, también otras circunstancias pueden comprobarse con el título valor, como el caso de la garantía. Puede ser que una persona entregue el título valor no porque está transfiriendo el documento y el derecho contenido en él, sino porque lo está entregando en carácter de garantía. Una persona puede estar asumiendo una obligación y decir, oiga, yo voy a cumplir mi obligación y garantizo con este título que lo voy a hacer. En ese caso hay que constituir garantía sobre el título. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de garantía tiene que constituirse sobre un documento título valor? A ver, ¿qué garantías ustedes conocen hasta ahora? Sí, diga Néstor, gracias por participar. Diga. Buenos días. Creo que está muy lejos de su micrófono, Néstor. ¿Puede acercarse? Perdón, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, claro. Ahora sí se le escucha con mucha claridad. Gracias. Le comentaba que las garantías que yo conozco, además del cheque, puede ser las acciones, pueden ser el pagaré, podrían ser prendas, hipotecas. Muy Creo que bien, Néstor. Muy bien. Comenzó diciendo que conoce como garantías el cheque, el pagaré, pero estas no son garantías, estos son títulos valores. Después se refirió a la prenda y a la hipoteca. Esas sí son garantías. Esas permiten que una persona, al asumir una obligación, ofrezca que en caso de no cumplirla, el acreedor ejercite el derecho de cobro sobre esas garantías. Pero hay que separar los títulos valores de las garantías. Me parece bien, pero únicamente haberse referido a los títulos antes nos coloca en la necesidad de hacer la corrección. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, doctor. ¿Cómo? Y tengo la duda de aquellos montos dinerarios que pueden pignorarse. Entiendo yo que también son una garantía. Sí, claro, claro. Cantidades de dinero que pueden darse en garantía. Yo creo que esto quizás lo lleva a usted a un tema de la compra-venta cuando se habla de garantizar el cumplimiento de la compra-venta, que es el tema de las arras, cuando el dinero se da en garantía de celebrar un contrato. Podría ser, pero ese es el tema de la compra-venta. Lo que yo quiero es que ustedes recuerden en sus clases anteriores si les han explicado esas garantías, esas cauciones
o esas formas de garantizar que voy a cumplir una obligación. A ver, esto se los han explicado, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué denominación le han dado a esas garantías? Ya mencionó usted anteriormente. Si yo doy en garantía un bien mueble, ¿cómo se llama la garantía? Si yo doy en garantía un bien inmueble, ¿cómo se denomina la garantía? Sí, Néstor, diga. En el caso de los bienes muebles serían las prendas y los bienes inmuebles, las hipotecas. Ah, ¿cómo no? Perfecto. Esto merece una explicación que debe ajustarse a una modificación en el sistema legal salvadoreño a partir del 2014. Los programas de estudio de las universidades, como la nuestra, siguen contemplando la prenda como una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación con bienes muebles. Porque el resabio del derecho romano contenido en el Código Civil sigue estando presente. Porque el resabio, bueno, y ese derecho romano que después fue acogido por el sistema legal latinoamericano, fue indicando que los bienes muebles sirven para garantizar bienes y que sobre ellos se constituye una prenda. Pero en el 2014 aparece en el régimen salvadoreño una ley que se denomina Ley de Garantías Mobiliarias y sustituyó esa concepción. Y esa ley es de carácter anglosajón, es decir, es un sistema legal distinto. Un sistema de common law frente a un sistema de civil law. Nosotros habíamos venido con un código civil y un código de comercio basado en el derecho romano, en el derecho continental. En cambio, esa ley es propia de un sistema anglosajón. De manera que las universidades no han conseguido hacer esa apreciación necesaria de una sustitución de la prenda. La prenda, así denominada, queda subsumida en la garantía mobiliaria, es decir, que esa prenda pasó a ser garantía mobiliaria. Y todo aquello a lo que se le llame prenda es garantía mobiliaria conforme a ese régimen de la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2014. Entonces, cuando uno dice, le voy a dar este carro para garantizar que le voy a pagar los $1,000 que usted me ha prestado, y a veces es necesario ir hasta allá para hacer esta explicación, ¿saben? Esos casos de empresas que prestan dinero como la cornucopia, como cualquier otro negocio que se dedica a eso, a prestar dinero a cambio de que le dejen prendas o a cambio de empeñar cosas, esas son garantías mobiliarias. Le voy a prestar $2,000, sí, pero usted tiene que darme en garantía su vehículo. Usualmente usted diría, con el conocimiento que hasta ahora ha recogido de su etapa de estudiante, diría que esa es una prenda. Pero en realidad eso es una garantía mobiliaria a partir del 2014.
Insisto, los programas de estudio se detienen o siguen explicando la prenda cuando en realidad deberían explicar ahora la garantía mobiliaria. Dejo esto ahí porque lo que me interesa son los títulos valores. De la hipoteca no hay que hablar porque la hipoteca recae sobre inmuebles. Ahí no hay ninguna variante. Aunque también hay hipotecas que recaen sobre bienes muebles, como el caso de la hipoteca de la empresa, que es un tema que ya lo adelantamos hace algún tiempo. Entonces, con ese panorama, cuando indicamos que una persona le puede dar en garantía esos títulos valores a otra que habremos experimentado, pensemos que se trata de títulos valores que confieren derecho a participar en las asambleas donde se toman las decisiones del colectivo de tenedores de esa clase de documentos. Esto ya lo dijimos cuando analizamos el título valor como derecho. Derecho sobre cantidades de dinero, derecho sobre mercancías o derecho de participación. Si estos fueran unos títulos valores que confieren derecho a participar, y yo frente a la necesidad de una cantidad de dinero le digo a mi acreedor, mire, yo tengo estos documentos, se los doy en garantía. ¿Qué tipo de garantía debería experimentarse sobre esos títulos valores de participación? Bueno, tengo un teléfono entonces. Y le digo a mi compañero de estudio, mira, tengo este teléfono y yo necesito urgentemente $40. Te voy a dar este teléfono en garantía de que te voy a pagar los $40. ¿Qué tipo de garantía es esa? Garantía mobiliaria. Ah, muy bien, Ángel. Cualquiera hubiera dicho hasta ahora que esa es una prenda. Y con respecto a los títulos valores, igual hubiera dicho que es una prenda, porque el Código de Comercio sigue teniendo el artículo 1531 donde regula esas prendas. Pero la Ley de Garantías Mobiliarias en el artículo 13 indica que se constituye garantía mobiliaria sobre títulos valores, que en todo caso la forma de materializar esa garantía es en el documento mismo. El documento título valor debe encargarse de identificar que ese título ha sido entregado en garantía. Entonces, cuando hablamos de aquel título valor de participación que fue entregado en garantía, ¿qué es lo que debemos hacer en materia de títulos valores? ¿Qué es lo que debemos realizar? Para que se constituya la garantía. Sí, para que se constituya, Ángel. Eh, Creería yo que inscribirle en el registro de garantía mobiliaria. Ah, bueno, es buen punto, pero quiero ver qué dice Néstor. ¿Sería constituir un contrato de mutuo? Constituir un contrato de mutuo. Bien, probablemente haya un mutuo. Le dieron $5,000 prestados y consecuencia de ese préstamo está dando en garantía los títulos de valores de participación. Digámoslo claramente, esos títulos valores de participación son unas acciones. Tiene unas acciones en una sociedad que se dedica a fabricar hierro, ¿sí? Y recibió ese préstamo dándole en garantía esos documentos. Ahora, vea qué importante, hicieron el documento de préstamo, Néstor, Ángel y el resto de sus compañeros. Hicieron el documento de préstamo, dice que recibió los $5,000 prestados y dice que da en garantía unas acciones que son de la sociedad X
y que ya hemos dicho que es una sociedad que se dedica a fabricar hierro. ¿Será que entonces ese documento de préstamo sirve para comprobar que en efecto esas acciones están dadas en garantía? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Néstor o qué dice Ángel? Estaba leyendo ahorita el artículo 676. Dice que el endoso puede hacerse en propiedad o en garantía. Muy bien, muy bien. Entonces, creería que se debería de hacer un endoso, pero en calidad de una garantía mobiliaria. Muy bien, perfecto, perfecto. Hasta allá íbamos a llegar. Pero ahora la pregunta es, ese documento en el que consta que se recibieron $5,000 prestados y en el que se dijo que se iban a dar en garantía unas acciones de la sociedad Fábrica de Aceros S.A., ese documento comprueba que esas acciones están ignoradas o están dadas en garantía. Ya voy al tema que adelantó Ángel, ya voy a ese tema, pero respondamos esta inquietud, porque ustedes tienen una transparencia. No me he separado de la explicación relacionada con esa diapositiva que ustedes están viendo en este momento. No me he separado. Pues creería que pese a que en el mutuo se conste de que se está otorgando X título valor en garantía, creería que no es suficiente para comprobar el mismo, sino que sería el mismo título valor el que comprobaría que se está otorgando en garantía por medio del endoso. Entonces, Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de funciones. ¿Cuál función es la que usted está atendiendo en este momento al decirnos que aunque tenga un contrato celebrado ante un notario que se incorporó en un protocolo en el que indica que se prestaron los $5,000 y que se le da en garantía unas acciones, ¿por qué eso no sería suficiente? Porque estamos hablando de funciones. ¿Cuál función es la que usted está citando aquí? la función instrumental. Claro. Por su función instrumental, esas acciones realmente no están dadas en garantía. ¿Y qué tipo de garantía? Ahora sí viene la respuesta con la que usted dio inicio a su comentario o su participación en esta oportunidad. ¿Qué tipo de garantía? Garantía mobiliaria. Sí, no es prenda, es una garantía mobiliaria. ¿De qué forma? Mediante el endoso, que tendrá que decir justamente que es endoso en garantía. ¿Y por qué tendrá que decir que es endoso en garantía? Porque el título valor, recuérdese que está en poder de quién. ¿En poder de quién está ese título valor? Del acreedor. Del acreedor. Perfecto. Y el tema aquí es que ese acreedor no es dueño del título valor. ¿Por qué? Porque claramente el concepto en el que lo ha recibido está expresado en el título por virtud de esa función instrumental que tiene el título valor. Si no dijera que se trata de una garantía mobiliaria y está en poder siempre de ese que es un acreedor, ¿qué carácter tendría ese endoso? Si no se le hubiera puesto que es garantía mobiliaria, si solo se le hubiera firmado y se le hubiera dado a alguien que lo recibe en garantía, pero que no se le puso que era garantía mobiliaria, ¿en qué concepto lo estaría recibiendo? En concepto de propiedad. Por supuesto, tendríamos que considerar que ese acreedor en realidad es dueño del título. ¿Todo por qué? Porque no supimos identificar al momento de utilizar el título como instrumento qué acto íbamos a documentar. Esto tiene importancia, tiene relevancia en materia de títulos de valores. La utilización del propio documento como instrumento para identificar los actos que se han ido originando dentro del título valor.
Puede ser que se trate de una transferencia, en cuyo caso vamos a acudir al endoso, pero el endoso en propiedad. Puede ser que se trate de una garantía. El mismo documento nos va a servir para documentar esa garantía y vamos a tener que colocarle endoso, pero en garantía mobiliaria. Puede ser que se trate de una garantía personal, que otra persona esté acompañando la obligación y diga, bueno, si no paga el deudor principal, pago yo. Y estaríamos frente a una garantía personal. A eso se le denomina aval en materia de títulos valores, que es similar a lo que ustedes han estudiado en el contrato de fianza, cuando una persona se compromete a pagar la obligación que asumió otra, para el caso que esa no la realice. Pero en el tema de los títulos de valores, a eso se le llama aval. ¿Dónde debe quedar documentado el aval? En el propio título. Lo único que hay que explicarlo. Hay que decir que se trata de un aval. Bueno, lo que quería con esta diapositiva es que advirtiéramos que los títulos valores tienen doble función. Nos permiten identificar la posición de los sujetos que resultan vinculados patrimonialmente por una relación cambiaria, que es el tema de la legitimación, pero también nos permite utilizarlos con el propósito de instrumentos para ir identificando con el propio título valor cuáles son los actos que se han ido materializando y cuál debe ser la condición del título una vez que ha servido de instrumento. Bueno, dije entonces que una función legitimadora y una función instrumental cumplen los títulos valores. ¿Alguna pregunta relacionada con esto? Por favor, Ángel. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, por favor, dígala. En el caso del término que se utiliza para la garantía mobiliaria, el término de la prenda entonces ha quedado desfasado, o siempre se sigue utilizando, al menos, bueno, en materia civil o en algunos tipos de bienes, muebles. Sí, es interesante su pregunta. Gracias por trasladarla. Se sigue utilizando el concepto. Dije antes que tenemos arraigado el concepto de prenda y eso hace que incluso en la práctica se siga utilizando el concepto de prenda. Pero resulta que si usted revisa la ley de garantías mobiliarias, que deberíamos de hacerlo en este momento con la facilidad que uno tiene al contar con la información en el momento que la necesita, deberíamos de consultar el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias. A ver, voy a dar espacio para que alguien lo ubique y nos diga qué expresa el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias para solventar la pregunta que usted hace, Ángel. ¿Sí? Buenos días, doctor. Sí. Aquí tengo el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Lo puedo leer? Perfecto. Por favor. Okay. Concepto de la garantía mobiliaria. Artículo 4. La garantía mobiliaria es el derecho real constituido por un deudor garante y a favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones suyas o de un tercero. Este derecho es preferente respecto del acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía, sin perjuicio de los créditos privilegiados previstos en la Constitución. Muy bien. Bien. Sí, continúe, por favor, porque lo único que nos está diciendo ahí que es un derecho real constituido sobre bienes muebles. Continúe. De acuerdo. La garantía mobiliaria constituida será específica para las obligaciones estipuladas en el contrato y no podrá ser extensiva a otras obligaciones, tal como lo establece el artículo 20, literal B, de la Ley de Protección al Consumidor.
¿Cómo no? Para los Sigamos. efectos de aplicación de esta ley y su registro, serán garantías mobiliarias las constituidas como consecuencia o efecto de contratos, tales como la Muy bien. venta a plazo de bienes Eso es muebles. lo que me interesa, Osvaldo. Osvaldo, ese Ok. inciso tercero es el que me interesa. Dice que con relación a la garantía mobiliaria deben considerarse como tales para efectos de registro las siguientes y comienza a mencionar. Díganos esos contratos que está mencionando. De acuerdo. La venta a plazos de bienes muebles. Sí, La venta de muebles con reserva de dominio. sí, La compraventa con cláusulas resolutorias que recaigan sobre bienes muebles identificables de modo indudable. sí. Los arrendamientos sobre muebles cuyo plazo sea más de un año. Los fideicomisos. Los de prenda mercantil o civil. Las Hasta cesiones ahí. de créditos y de cuentas por cobrar. Venta de muebles sin consignación. Contrato de arrendamiento financiero, así como el endoso en garantía de todo género de títulos valores o cualesquiera otras operaciones con el efecto de garantizar un crédito y proteger los derechos del acreedor sobre los muebles u otros bienes que componen la garantía. ¿Cómo no? Advierta dos cosas de la lectura. Ya le doy la palabra, Diana. Dos cosas. Que dijo prendas civiles y mercantiles. Y por último dijo endoso en garantía de títulos valores. Ahí está la respuesta de lo que yo venía comentando, o ahí está el respaldo legal de lo que estaba indicándoles anteriormente. Para responder la pregunta de Ángel, la práctica sigue utilizando el concepto de prenda. Y puede ser que usted con su compañero de clase diga, hagamos una prenda, hacen el contrato, pero ¿cómo le deberíamos denominar después de 2014 a esa prenda según el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias? Garantía mobiliaria. Por supuesto, puede seguirse utilizando. Lo que debe de uno en esto es que debo acudir al Código Civil y debo acudir al Código de Comercio porque dijo prenda, o debo acudir a la Ley de Garantías Mobiliarias. A la ley de garantías mobiliarias por ser la ley Bueno, especial. entonces la pregunta aquí es, ¿ustedes hasta ahora estudiaron la prenda y la hipoteca? Y cuando estudiaron la prenda, lo hicieron analizando el Código Civil. Sí. Ah, bueno. ¿Será que eso tiene alguna dificultad o no? Dificultad con los términos. No, dificultad con el régimen actual. Ah, sí, porque la verdad para mí es nuevo lo del término de garantía mobiliaria. Sí, claro. Por eso dije, el programa de estudios debe encargarse de introducir la garantía mobiliaria allá donde ahora aparece la prenda. Ahí tiene que estudiarse la garantía mobiliaria. Bueno, no voy a cambiar el programa de estudios de derecho civil ahora, pero lo que sí es cierto es que tenemos una garantía mobiliaria que ustedes acaban de identificar su artículo 4. Mal haría yo si me estuviera refiriendo al Código de Comercio en la prenda que está contenida en el artículo 1531. A ver, ubique el artículo 1531 alguien y después de darle la palabra a Diana, lo lee. Diana, usted quería participar. Sí, licenciado, solamente una consulta. Ya en el tema práctico, digamos nosotros ya en el parcial, ¿qué término utilizaríamos? ¿El de garantía mobiliaria o el de prenda? ¿Usted qué cree, Diana, con la clase que yo estoy dando ahora?